Bueno, muy buenas noches para todos. Qué rico tenerles una vez más por acá. Es para nosotros muy bueno poder tener ese tiempo de otra vez de clase. Quisiera que comenzáramos con una palabra de oración para ponernos en dependencia del Señor. Si esto es un tiempo, mis hermanos, si esto es un tiempo en la carne, eh, entonces va a ser vacío, va a ser sin sentido, en realidad no va a tener transformación. Pero si el Espíritu Santo es aquel que dirige nuestros pensamientos, nos enseña, entonces esto va a ser algo diferente, ¿no? Va a ser algo sobrenatural y algo que va a tener impacto directamente en lo profundo de nuestro ser, que es lo que hace finalmente la palabra del Señor. Entonces hoy queremos estudiar la escritura. Les animamos a estar lo más dispuestos posibles para ustedes mismos ir y adentrarse en la escritura. Finalmente ella va a transformar sus corazones, la escritura misma les va a convencer, les va a redarguir y les va a enseñar lo que el Espíritu Santo quiere enseñarles. Entonces por eso es súper clave, quizás si hay algún momento importante en este tiempo, es el momento donde vamos a encomendarlo al Señor. Entonces, les pido su mayor disposición. Si usted está de pronto ahí distraído con alguna u otra cosa, eh, les animo a que disponga su corazón para hablar con el Dios del cielo. Vamos a orar. Padre, aprecio mucho, Señor, que nos tengas hoy acá juntos. Es más que tu presencia majestuosa está acá entre nosotros. Estamos hoy conectados, Señor, acá por este medio virtual y es una bendición para nosotros, Señor, más porque tú estás acá. Entonces queríamos encomendar ese tiempo, ponerlo en tus manos, Señor. Nosotros somos incapaces, Señor, de convencer nuestro propio y terco corazón. Nosotros necesitamos de la verdad de tu palabra para crecer, para ser transformados. Así que hoy venimos delante de ti, Señor, para suplicar en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, obre en este tiempo, eh, incline nuestros corazones hacia tu voluntad, eh, renueve, Señor, los conceptos que tenemos errados de ti o acerca de ti, que tu palabra sea entrando, Señor, y cambiándolos, poniendo nuevos pensamientos frescos de tu palabra. Y por eso disponemos esta noche, Señor. Dios, que ese tiempo no sea en vano. Por favor, Padre, te lo suplicamos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Eh, pues bueno, queridos y queridas, quisiera animarles a varias cositas, ¿cierto? Una es que pongan sus nombres ahí en la pantallita, no sea que de pronto tengan el nombre de otra persona o que tengan, cierto, algo que no sea entendible. Entonces quisiéramos que usted tuviera su nombre allí completico en la pantalla por temas de asistencia y eso, y estuvieran pendientes como de esa parte. Ahora, muchos han estado preocupados por las tareas o por lo que teníamos que hacer antes de la clase, que era el estudio de Salmos. Entendemos que algunos no lo han hecho. Les animamos aún así a entrar y a estar en la clase. Recuerden que lo ideal obviamente es, y a lo que apuntamos nosotros es que usted pueda desarrollar hábitos de estudio de la escritura, mmm, que le dé el valor a la escritura que debe de tener en su propia vida, que usted llegue a un punto donde usted esté en capacidad de amar más la escritura que su propio celular o que sus propios, yo qué sé, entretenimientos, ¿cierto?
todos estamos en ese proceso, nosotros igual, yo igual, pero esa es la idea. Entonces, les animamos hoy a estudiar la escritura, vamos a estar teniendo un buen tiempo y entonces así quería darle paso a nuestro hermano Cristian. Él va a estar dirigiendo estos primeros minutos. Bueno, pues primero va a empezar Andrés, no sé quién. Andrés empieza primero, si mi memoria no me falla. Sí, hermano, va Eh, primero Andrés y después sigo yo. Listo, y entonces los dejo ahí con él. Cualquier preguntita, cualquier inquietud, pueden ponerla ahí en el chat y esperamos que disfruten este tiempo. Dios les bendiga. Ánimo para estudiar la escritura. Bueno, hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Me siento bien nervioso esta noche. Estoy como bien emocionado de, de estar juntos, de tener un tiempo en la palabra juntos, de aprendiendo algunas cosas que van a ser útiles para el llamado y para el ministerio que Dios nos ha dado, ¿cierto? Para ese seguirle conociendo a Él, para ese relacionarnos con Él, como Anderson decía. Yo creo que siempre Anderson dice cosas que es como profeta, ¿no? Pero buen profeta, ¿no? Bíblicamente, ¿no? Es bien querido. Pero sí, hermanos, vamos a tener un tiempo. El día de hoy vamos a iniciar compartiendo unas cositas, ¿sí? Y es esto que ustedes están viendo en la pantalla. ¿Lo pueden ver? Sí. Entonces, ok, ahí estamos bien, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Vamos a hablar de unas herramientas esta noche son útiles para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo, ¿sí? Creo que para muchos de nosotros esto no es información nueva. Creo que para otros tal vez sí lo es, pero sea nueva o no sea nueva, vamos a refrescar la memoria, vamos a entender un poco algunas cosas muy, muy rápido. Si tienen preguntas, saben que nosotros estamos abiertos a preguntas, solamente que tratamos de que el tiempo, las 2 horas de clase sean lo más productivas posible, lo más enriquecedoras, pero eso no quiere decir, y eso no descarta que nosotros estamos para ayudar, ¿cierto? Para resolver inquietudes y para aclarar dudas, para enriquecer un poquito más a alguna persona, algún hermano que tenga alguna inquietud frente a lo que hablamos en las clases, ¿listo? Entonces, tenemos unas ayudas para el estudio de las escrituras, algunas herramientas. Entonces, primeramente, yo quiero que fijemos nuestra atención en 2 versículos que hablan de esto de aprender, ¿cierto? Esto de tener ese corazón de aprender, de ese ánimo de aprender, de enriquecerse, con el ánimo de poder nosotros servir de una manera más fiel y más digna, de acuerdo al llamado tan grande que Dios nos ha hecho a nosotros, ¿cierto? Entonces, ese primer versículo dice, 1 Timoteo 4:13 al 15, entre tanto que voy, dice Pablo a Timoteo, ocúpate en qué, en la lectura. Entonces, perdón, es importante que Pablo le está diciendo a Timoteo que se encargue de qué, de leer, de prepararse, ¿cierto? En la exhortación, en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. ¿En cuáles cosas? En las que le citó antes, ¿sí? Que se mantenga ocupado en que entre esas 3 principales, la primera que destaca Pablo es la lectura. Ocúpate en leer, ocúpate en aprender, en estudiar, en capacitarse, ¿sí? En enriquecer, en recordarse a sí mismo los principios de la palabra de Dios. Permanece en ellas, o sea, que seamos fiel a lo que hemos aprendido, para que tu aprovechamiento,
¿Cuál aprovechamiento? El ocuparse en las cosas, el permanecer en ellas, nos hace personas y cristianos, hijos de Dios, que aprovechamos el tiempo, que aprovechamos la vida, que cada momento estamos buscando ir hacia adelante, ¿cierto? Como la luz de la aurora, hasta que su día es perfecto, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, va a ser evidente que una persona que permanece en la capacitación, en la lectura, que se ocupa en eso y que permanece en eso, se va a ver en una vida reflejada, llena de provecho en todo lo que hace, cómo administra su tiempo, cómo administra sus recursos, cómo administra su vida, ¿cierto? Es muy claro, es un mensaje y es una exhortación muy práctica que Pablo le da a Timoteo, ¿no? Recordemos que Timoteo está Pablo está en la cárcel, ¿no? Y estas son las últimas cartas que él escribe antes de ir al mejor lugar, ¿no? Otro versículo, Josué, este es Josué 1, 7 al 9. Entonces, el Señor le está diciendo a Josué esto: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley de Moisés, a todo la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Cuál ley? ¿Cierto? Los mandamientos. No te apartes de ellos, ni a diestra ni a siniestra. O sea, permanecer, lo mismo que Pablo le está diciendo a Timoteo, permanezca en ello. Estúdielo, reflexiónelo, prepárese, medítelo, para que usted pueda permanecer en eso. Esa es la forma de permanecer, estar constantemente estudiando, repasando, preparándose, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, ahí está que a veces queremos ser prosperados, ¿no? Pero no permanecemos en las cosas que la palabra del Señor dice. 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, y lo exhorta. Lo mismo que Pablo le dijo: lee, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿En qué? En lo que decía el versículo 7, en lo que decía el versículo 8. Fíjese que el 7 dice: fuérzate y sé valiente. En cuidar, de hacer. 8. De no apartarse, sino meditar de día y de noche. Eso es lo que el 9 dice. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿En qué? En permanecer, en cuidar de hacer, en prepararse, en estudiar de día y de noche. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es interesante que la exhortación, estas dos, una en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ambas están apuntando a que nosotros tengamos una vida de devoción, de preparación, de capacitación, de pasar, de repasar, de estudiar, de enseñar a otros, de permanecer en lo que aprendemos. ¿Sí? Y permanecer es ¿qué? Es practicarlo. En sí es practicarlo. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando, nosotros podemos valernos de muchas herramientas. A mí me gusta este dibujo que encontré, porque si se da cuenta, ahí está el computador, ¿no? Pues hablamos de medios tecnológicos, que es lo que estamos haciendo ahora, hoy en día, que gracias a Dios por ellos, pero es mejor estar presencial, vernos cara a cara y tomarnos un café. Pero usted ve la imagen y usted ve una cantidad de herramientas, ¿no? Yo veo una cantidad de herramientas, pero las herramientas en sí mismas no son nada, porque si no las tengo, pues yo no puedo desarrollar un trabajo, ¿cierto? Y si las tengo, realmente el trabajo que yo desarrollo con cualquiera de estas herramientas, la brocha, el destornillador, el alicate, pues el fin en sí mismo no es la herramienta, es el propósito
y la función que me presta para lo que yo quiero hacer, ¿cierto? Eso es lo que pasa cuando nosotros usamos herramientas que nos ayudan a estudiar la Biblia, a comprenderla mejor. Nosotros podemos valernos de una cantidad de herramientas que ahora hay, como diccionarios, como comentarios bíblicos, Biblias de estudio, concordancias, eh, ¿qué otra hay? Paráfrasis y 4 versiones en una. Y tenemos bastantes herramientas. Eso ahora abundan. Como hay unas herramientas de buena calidad, hay herramientas de mala calidad, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con qué clase de herramientas yo me valgo para preparar. ¿Para qué? Para la obra. Entonces, la herramienta en sí misma solo cumple una función. Y eso es lo que es Biblias, por ejemplo, como las que estamos viendo ahí, que es una Biblia con comentario bíblico. Entonces, ahí en la parte de abajo, usted ve que en la parte de arriba está el Salmo 96 y el Salmo 97. Pero en la parte de abajo hay unos comentarios. Entonces, pues, de acuerdo a la postura doctrinal que cada uno de nosotros tengamos o la preferencia de nuestras convicciones, pues nosotros buscamos Biblias que se acuerden, como que se alineen con eso, ¿cierto? Esperamos que nuestra postura doctrinal y que nuestras convicciones sean lo más bíblicas posible. Pero estas Biblias con comentarios lo que nos ayudan es a enriquecer algunos de los versículos bíblicos que uno leyó en el capítulo que está en la página. Entonces, el autor o la editorial o el profesor o la persona que hizo la Biblia de estudio hace sus propios comentarios de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus estudios y capacitaciones, pues él hace unos comentarios al pasaje de acuerdo a sus convicciones. De ahí que a veces uno toma diferentes Biblias que tienen comentarios bíblicos y pareciera que no se relacionan entre sí, pero es lo que venía diciéndoles previamente. Eso depende de la postura doctrinal de cada persona que saca su Biblia con comentario. Entonces esto nos ayuda a nosotros a enriquecer. ¿Sí? Es muy importante que tratemos de tener una Biblia que tenga unos buenos comentarios para algunos pasajes que es difíciles para nosotros entender o interpretar. También, como vemos ahí, pues es que aquí me quita un poquito la lectura, dice, la noción de la referencia cruzada se utiliza, no veo, se utiliza... En un texto para hacer alusión a un elemento, gracias, dado o citado que se encuentra en otra parte del documento o incluso en otro texto, como puede ser un diccionario Strong. Entonces, ahí vemos un capítulo 8, creo que me parece que este es Eclesiastés, el capítulo 8, lo vemos aquí, ahí estoy tratando de marcarlo con mi mouse, ¿cierto? El capítulo 8, pero aquí lo vemos en la parte central de la hoja de la Biblia y está el mismo capítulo 8. Acá está el versículo 1, acá está el versículo 2, ¿sí los ven? Versículo 3, versículo 4, versículo 5, 6, 7, 8. Y cuando uno lee el pasaje, pues uno se da cuenta que, por ejemplo, acá el versículo 1 del capítulo 8 termina con una K, que yo la encuentro acá en la referencia del centro, una K que me lleva a Deuteronomio 28:50. Entonces, lo que se espera es que yo haga una pausa, busque esa letra, la referencia que me da en la mitad, y vaya al pasaje bíblico que me cita en Deuteronomio 28:50. Yo tomé un ejemplo y es del versículo 6, que termina con una O.
¿cierto? Ahí donde dice tiempo, esa es una O chiquitica que está ahí arriba donde termina la palabra tiempo. Y fui a Eclesiastés, perdón, 3:1, que dice eso, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiera bajo el cielo tiene su hora, que es muy similar a lo que dice acá, porque para todo lo que quieras hay tiempo y juicio. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros una referencia cruzada, ¿sí? Algunas Biblias lo tienen al pie de página, o sea, en la parte de abajo. Es importante valerse de libros como los que estoy mostrando ahí, para nosotros conocer algo de historia, ¿sí? De historia de la cultura, de historia de la cultura hebrea y de la cultura que rodeaba a los hebreos. Estos libros se pueden encontrar en PDF, comprados, o se pueden comprar físicos, pues cuestan un poco, pero es muy importante que nosotros tengamos ese tipo de literatura para nosotros enriquecer nuestra lectura, ¿sí? Este libro, como Historia del Cristianismo, es excelente libro, ¿sí? Yo sé que todos no podemos tener esta clase de literatura. Estos libros casi todos tienen un mismo precio, que son como de 160,000 pesos cada uno. No podríamos tenerlos todos a la vez, pero es importante, hermanos, que nosotros, que nos preparamos para el ministerio, que nos preparamos para servir a Dios con excelencia, invirtamos en nuestra educación, hermanos. Es muy importante. También está el diccionario Strong, que tiene este tipo de referencias. Este es un tipo de comentario Strong que está en este link. Yo ahorita les voy a mostrar rápido y que nos lleva a nosotros a encontrar el significado original de cada palabra en el Antiguo Testamento, que fue arameo y hebreo, hebreo y arameo, y en el Nuevo Testamento griego, ¿ok? Entonces ahí vemos que el versículo 1 de Génesis 1 y tiene unos numeritos. Entonces cuando yo les voy a compartir este link, uno puede encontrarlo muy fácilmente y lo envía acá. Entonces uno puede encontrar los capítulos. Espera, no está viendo. Ya. Aquí vemos los capítulos y abrimos los capítulos y buscamos, los libros, y buscamos los capítulos que necesitamos hacer referencia. Entonces es mucho más fácil porque solamente yo tengo que dar clic en una de estos números que hace referencia a la palabra que está anteriormente. Y de esa manera a mí me manda el significado original de la palabra. ¿Qué significa? Raíz primaria, ser viejo, anciano, envejecer, viejo. Este se lo vamos a compartir para que ustedes lo tengan, pues este se encuentra por internet, pero aún a esta página usted se puede hacer socio para que a usted no le salga toda esa cantidad de publicidad que usted está viendo por toda la pantalla. Pero es una buena herramienta y es una herramienta fiel. Lo mismo que pasa con los libros de historia que le compartí. Ese tipo de literatura es una literatura que es muy... Ya aquí me perdí porque me sacó de allá. ¿Serio? Ok. Pero siempre debemos saber que la palabra de Dios es la que nosotros debemos estudiar, ¿no? Es la que es lámpara a nuestros pies y la que alumbra nuestro camino. Todas las herramientas son importantes. Debemos usarlas en su buena medida, en su buen juicio. Buenas herramientas hay, pero nosotros tenemos un propósito y es estudiar la palabra de Dios.
no quedarnos en las herramientas, no hacer de las herramientas como el propósito por el cual eh, las usamos, sino que la palabra de Dios. Entonces, Pablo también dice a Timoteo, era un hombre que estudiaba, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en la casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Entonces, Pablo estaba en la cárcel, pero Pablo no andaba perdiendo el tiempo. Era un hombre que constantemente se estaba capacitando, que estaba preparándose, estudiando, y es un gran ejemplo para nosotros de lo que es uno prepararse para el ministerio. Para terminar, yo les quiero comentar que conozco una persona que ha invertido mucho de su vida estudiando y todavía sigue estudiando con más de 45 años de ministerio. Y yo no puedo saber en dinero cuánto tiene él en Biblias, en comentarios, en videos, en estudio que ha pagado para servir al ministerio. Entonces, hermanos, es un ánimo que les queremos dar. Hay muchas herramientas, algunas se las vamos a facilitar, pues que están en internet, pero va a tener usted la posibilidad de tenerlas ahí, leer y encontrar algo de información para sus estudios personales. ¿Ok? Gracias, hermano. Voy a dejarlos con el hermano Cristian y seguimos con la clase. Gracias. Hermanos, buenas noches. Entonces, como nos acabó de enseñar nuestro hermano Andrés, estuvimos hablando acerca de, obviamente, algunas herramientas que nos van a ayudar a tener más entendimiento cuando estudiamos la escritura, ¿no? Como es el estudio de palabras y las referencias cruzadas. También el interés de nosotros en esta clase, yo sé que ustedes lo estuvieron viendo en el material cuando estuvieron estudiando el tema de método inductivo de los salmos y de la interpretación de textos. Hay una regla muy importante a la hora de estudiar la Biblia, a la hora de estudiar una palabra o también a la hora de mirar referencias cruzadas. Y voy a compartir pantallita aquí y es el tema del contexto. ¿Sí? Esto es una regla muy importante a la hora de nosotros estudiar las escrituras. Es un principio importante para usar apropiadamente la palabra de Dios. Nada sirve si nosotros tomamos una referencia cruzada o es un estudio de una palabra si está fuera de su ¿qué? De su contexto. Es muy importante y es algo que también queremos hablarles en esta noche. Entonces, les voy a compartir por aquí un videito. Espero que todos... voy a compartir con audio porque no compartí con audio. Pregunto, ¿todos están viendo esta pantalla? ¿La pantalla del video? Sí, señor. Muy bien, entonces es un video muy corto, pero la intención de este video es que ustedes vean la importancia del contexto. Entonces lo voy a compartir y espero que todos lo escuchemos. Si yo tengo 5 naranjas y somos 10 personas, ¿qué tengo que hacer para que alcance a todos? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Muy bien, hermanos. ¿Quién, Si quién yo tengo tuvo la razón? 5 naranjas, ¿El señor o la niña? Gana la niña. ¿Qué pasó ahí con esa interpretación en cuanto a la idea de las naranjas? ¿Qué quería el caballero? Darlas ¿Quién así fue? naturales. Dividirlas, compartirlas. Exprimirlas. Exacto. ¿Y qué entendió la niña? Ya llegó, fue más adelante. Pensó que quería era repartir jugo. Y miren la importancia del contexto. Y muchas veces a nosotros los creyentes
seamos estudiosos o seamos creyentes de iglesia, sentados, cuando no tenemos en contexto la Biblia, la vamos a malinterpretar. Y por eso es que nos metemos a veces en muchos enredos a la hora de estudiarla. Entonces, por eso es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros entendamos el tema del contexto, ¿sí? Y ahí les vuelvo a compartir la pantallita para estudiar en sí, en unos breves minutos, la importancia del contexto. ¿Qué es el contexto? Eso es algo muy importante. El contexto es lo que va con ¿qué? Con el texto. Así de sencillo. Cuando a ti te pregunten qué es contexto, es lo que va con el texto. Puede ser antes, puede ser después, ¿no? Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en mente. El significado de la palabra contexto es lo que va con el texto. También, ¿qué es lo que puede ir con el texto? Las palabras. Si, digamos, si tú vas a estudiar una palabra de la escritura, tienes que darte cuenta qué palabras la rodean o qué frases la rodean o qué oraciones la rodean. Eso es lo que nos ayuda a nosotros y nos da más entendimiento a la idea que quiso expresar ¿quién? El autor. Hay una palabra muy importante en la escritura y es la palabra amor, pero cuando estudiamos la palabra amor en el original, acordémonos, tiene varios significados. Entonces necesitamos ver el contexto de esa palabra para entender qué clase de amor es la que nos está hablando el texto. ¿Y cómo lo podemos lograr? Con el contexto. ¿Qué quiso decir el autor con esa palabra? ¿Qué quiso dar a entender? Entonces, cada vez que nosotros estudiemos las escrituras, tenemos que tener en mente esta herramienta, este principio, el contexto. También, no solamente con palabras, sino también el contexto puede ser más amplio. Párrafos, ¿sí? O sea, no solamente puede centrarse en una oración, sino también puede centrarse en capítulos completos. Digamos, el libro de Romanos, su contexto se encuentra en dos grandes divisiones, en varios capítulos, ¿sí? Específicamente del capítulo 1 al capítulo 11, el autor está explicando un contexto y del capítulo 12 al capítulo 16 está hablando de otro contexto, lo que nosotros conocemos del 1 al 11 como doctrina y del 12 al 16 como práctica. Entonces necesitamos tener en mente ese contexto. Ahora, cuando estudiamos más a fondo cada división, vamos a darnos cuenta que el autor va a manejar otros subtemas dentro de ese contexto. Por eso tenemos que usar siempre este principio para nosotros poder entender lo que quiso decir el autor primeramente a sus oyentes o a sus destinatarios, para ahí sí nosotros poder aplicarlo a nuestra vida. Entonces, por eso es muy importante la regla del contexto. Es lo que rodea el texto y da entendimiento a la idea que quiso expresar ¿quién? El autor. Eso nos va a ayudar a nosotros muchísimo a la hora de estudiar la Biblia. Y con las herramientas que nos acaba de dar el hermano Andrés, obviamente, si queremos estudiar una palabra o si queremos ver qué quiso decir otro autor de lo que estamos estudiando, tenemos que tener en mente el contexto. Y, obviamente, vamos a ver cómo se usa el contexto. ¿Listo? Vamos a ir a la práctica y ahorita cuando vayamos a grupos pequeños, el ejercicio que vamos a estar realizando, tenemos que tener en mente esta regla, el contexto. Entonces, el primer principio para poder nosotros entender, captar el contexto del autor o de la persona que escribió, es observando que lo obvio. Nosotros no podemos hallar el contexto queriendo encontrar cosas que el escritor no quiso decir.
Ahí es cuando se empieza a sacar las cosas de su qué, de su contexto. Como la niña quiso decir algo que el papá nunca le planteó. Él quería dividir las naranjas, repartirlo en 10 personas, y la niña dijo, no, pues hagan jugo. Y pues obviamente sacó la idea de que, del contexto. Entonces, observemos lo obvio. Cuando ustedes estudien la Biblia y quieran ver el contexto de lo que van a estudiar, observen lo obvio. ¿Qué es lo obvio? Las cosas más fáciles de notar o ver. Es lo más obvio. En la imagen que tengo en la diapositiva, ¿qué es lo más obvio que pueden observar ahí? ¿Qué es? La figura que está ¿Qué figura es? de cabezas. Un rompecabezas. Muy bien, es lo más obvio. ¿De cuántas esquinas? De 4, ¿sí ven? ¿Hay rompecabezas de más esquinas? Entonces son cosas obvias. ¿Qué colores observa usted en ese rompecabezas? 4 colores. Entonces eso es lo más obvio. Entonces cuando usted vaya a estudiar un pasaje de la Biblia, un capítulo, un libro o un panorama general de la Biblia, siempre tenga en mente el contexto y siempre es observar lo más obvio. Segundo principio, tratar el texto objetivamente. Y esto es de gran importancia, mis hermanos, tratar el texto objetivamente. ¿Por qué? Porque a veces cuando llegamos con ideas que nos han dicho sin estudiar el texto en su contexto, vamos es a pensar lo que ya nos dijeron y no lo que nos está diciendo que el texto. Entonces, ahora, ¿qué es observar el texto objetivamente? Es dar lugar a dejar que el texto, ¿por qué? Por sí mismo. Dejen que la Biblia les enseñe a ustedes y no dar nuestro punto de vista. Y a veces cuando tú haces un grupo pequeño o vas a compartir un discipulado con otras personas y tú empiezas a preguntarles a ellos qué dice la Biblia, muchas veces la gente no dice lo que dice la Biblia, sino sus puntos de vista, lo que les parece, lo que han recibido en otros estudios, menos lo que está diciendo el texto. Entonces, este es otro principio para hallar el contexto. Tratar el texto objetivamente. Y objetivamente es querer ver el mensaje repetitivo del autor, ¿sí? El mensaje repetitivo del autor. Vamos a seguir con el tercer principio, y el tercer principio es el valor de las preguntas, que es leer ¿con qué? Con propósito. No sé si aquí todos los estudiantes cuando leen, en la primera lectura retienen la mayor parte del texto. O en la primera lectura ya saben todo lo que dice el texto. Es difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos leyendo sin qué, sin propósito. Entonces, cuando queremos leer con propósito, cuando yo quiero de verdad profundizar en la escritura, entender lo que estoy leyendo, querer conocer su contexto, es importante el valor de las preguntas básicas. Aquí lo tenemos en abreviatura, QQCCDP. Esas son las conocidas 6 preguntas básicas. ¿Qué preguntas podrían dar información a la imagen que tengo en mi diapositiva? Todos sabemos qué es lo que está en la diapositiva, ¿verdad? Pero, ¿qué preguntas podríamos nosotros formular para sacar la mayor información y poder tener mayor conocimiento de esa imagen? Cualquier hermano que pueda sacar alguna pregunta lo puede hacer. Acordémonos que la intención es que nos empecemos a practicar. Todos sabemos que es un sapo,
¿Cierto? Todos sabemos que es un sapo, pero ¿qué preguntas más podríamos realizar para conocer más de ese sapo? ¿O qué está viendo? ¿Qué está viendo? ¿La imagen nos da esa respuesta? No, ¿Qué está porque pensando? el sapo está de frente, no vemos que esté viendo. Entonces, como tenemos que ser objetivos, nosotros podríamos decir, está viendo una zapa, pero no, no, porque eso ya es ser subjetivos. Es algo que puede venir a mi mente, pero la imagen no me lo está diciendo. Entonces tenemos que ser objetivos. ¿Qué preguntas objetivas podríamos hacerle a esa imagen para conocer más de ese sapo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy bien. ¿Y qué nos puede decir la imagen para responder esa pregunta? En un lago. ¿En un lago? En un jardín. ¿Seguros? En un jardín. ¿Seguros que no? ¿En un lago? En una laguna. Sobre una hoja. En un una río. hoja, en una laguna o en un río, pero lo que vemos es que el sapo está sobre una hoja en ese lugar, ¿sí? ¿Qué más podríamos, qué otras preguntas podríamos formularle a esa imagen para que nos dé información de ese sapo que se encuentra en una laguna sobre una hoja? ¿Por qué está feliz? Hermano, muy bien. ¿Esa imagen nos transmite esa pregunta? ¿Nos puede dar respuesta a esa pregunta? Porque está en su ambiente, ¿no? Puede Porque ser está viendo que- la zapa. No, ahí ya pasamos a ser subjetivos, porque la imagen no nos lo está diciendo. Ya estamos interpretando la imagen. Exacto, no. Ni interpretando, estamos ya dando nuestra opinión. Entonces, dése cuenta que todas las preguntas no se le pueden hacer a esa imagen, pero sí las más obvias, las que nos den información. ¿Dónde está? En un lago, ¿sobre qué? Sobre una hoja. Muy bien, no le podríamos hacer más preguntas porque la imagen no lo dice. O podríamos decirle de qué color es el sapo. Pero obviamente es muy lógico, ya lo estamos viendo, eso nos trae entendimiento. Ahora, con ese ejercicio quiero que ustedes sepan, y es lo que les voy a compartir, la importancia de las preguntas, porque la pregunta ¿quién? Siempre radica a identificar ¿qué? Personas. Entonces, muchas veces ustedes en la escritura van a encontrar personajes y necesitan estar preguntando ¿quién es este? ¿Sí? Entonces, cuando ya el mismo texto no lo dice, ¿sí? Digamos, viene la segunda pregunta, ¿qué? La pregunta ¿qué? Identifica cosas de las personas o acciones de las personas o ideas de las personas o cosas, de pronto lugares, animales, muchas cosas que podríamos identificar con las preguntas ¿qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Qué idea trae? También la pregunta ¿cómo? Eso sí, la pregunta ¿cómo identifica las ilustraciones o comparaciones? Ahorita en el Salmo 22 vamos a estar haciendo el ejercicio y vamos a estar hablando acerca de esta pregunta ¿cómo? También la pregunta ¿cuándo? Identifica los tiempos. Y eso es muy importante, la pregunta ¿cuándo? Identifica los tiempos. Identifica en qué momento salió, cuándo se retiró, cuándo llegó, cuándo sucedieron las cosas. Siempre identifica tiempo. Y la pregunta ¿dónde? Identifica, obviamente, lugares, como la del sapo. ¿Dónde está el sapo? ¿Cierto? O ¿cuándo llegó el sapo? No lo sabemos. ¿Cómo llegó el sapo ahí? No lo sabemos. ¿Qué está haciendo el sapo? ¿Sí lo sabemos? ¿Qué está haciendo el sapo? Está sonriendo.
Ah, bueno, está sonriendo. Muy bien. Son cosas tan básicas, pero nos van a ayudar a nosotros a identificar que el contexto de cualquier texto que usted vaya a usar en las escrituras. Entonces, ahorita vamos a pasar nosotros, la última pregunta que es ¿por qué? La pregunta ¿por qué? Identifica las razones, ¿sí? Identifica las razones o los resultados. Como preguntó ahorita el hermano, ¿por qué el sapo está feliz? Pues no sabemos, porque el cuadro no nos lo dice. Pero si tuviéramos un contexto más amplio del sapo, de pronto, si estuviésemos a la espalda del sapo y si el sapo estuviese viendo a la rana o a la zapa, ahí sí diríamos por qué está viendo esto. Eso es la idea de estos objetivos. Pero como yo solo tengo un cuadro de frente, no podría responder esa pregunta. ¿Listo? Entonces, con estos principios, que son 3, leer con propósito, leer objetivamente y ¿cuál es el último o el primer principio? Los que estuvieron anotando. Observar lo obvio. Observar lo obvio, muy bien, lo que está en el texto. Contexto. Esos 3 principios son los que nos van a ayudar a nosotros a encontrar ¿qué? El contexto. Entonces, vamos a pasar, mis queridos hermanos, vamos a pasar a los grupos pequeños y vamos a hacer este ejercicio con el Salmo 22. Vamos a hacer los grupos pequeños y espero que hayan anotado lo del contexto, porque observar lo obvio, ver las cosas objetivamente y hacerle las preguntas al texto es lo que nos van a ayudar a encontrar el contexto y estudiar cada porción de las escrituras. Entonces, mis queridos hermanos, si quiere Simón nos envía a los grupos pequeños y arrancamos con el ejercicio. Listo, mi hermano. Deme un minutico y ya arrancamos. Listo. Vamos entonces a los grupos. Un grupo recuerda que queda acá y otro va para la sala. Y Bueno, Keila hermanos. también, a Keila también la mandé, pero ya. Listo. Listo, buenas noches. Entonces a cada uno de ustedes vamos a estar trabajando en este grupo pequeño en cuanto al Salmo 22. ¿Listo? Entonces, antes de comenzar con el estudio que vamos a estar trabajando, espero que todos tengan impreso el Salmo 22. Es lo primero que deseo preguntar. ¿Todos lo tenemos? Amén. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. La segunda pregunta que quiero realizar es cómo en su experiencia les ha ido con el método inductivo de los salmos. ¿Cómo estuvieron trabajando el método inductivo? Si hay preguntas, si hay alguna duda, si hay algo cortico que queramos compartir antes de empezar, para mí sería de gran beneficio para poderles ayudar cuando estemos haciendo este ejercicio. Entonces, si hay alguien que quiere escuchar, que si quiere compartir, nos podría decir y pues enciende su audio y comparte. Hermano, Dios les bendiga. Buenas noches, hermana. Sí, hermano, por ejemplo, se refiere como al Salmo 37, a los que estamos trabajando en el libro. Yo estoy ahí en el Salmo 37 y dice, por ejemplo, que subraye la parte, pues, como donde uno dice que marcar palabras claves.
por decir algo, justos, sinónimos, y dice que es cuando pues habla de las personas y esto se resaltaba con una nube azul oscura, incluyendo los pronombres. Entonces, no sé si fue que llegó un momento en donde me perdí, pero cuando menos pensé ya había subrayado confía, también haz, habita, cultiva, pon, y no estoy segura si lo hice bien. Ok, pero una preguntita, hermana. ¿Tú tienes alguna duda en cuanto a las palabras claves o has ido entendiendo el tema de las palabras claves? Pues yo creo que lo he ido entendiendo, pero al momento de organizar, pues no sé si estoy marcando demasiado. Quiero ser como puntual en lo que me están pidiendo. Ah, listo, hermanita, muy bien. Entonces, eso lo vamos a estar aprendiendo ahorita en el ejercicio. Vamos a estar aprendiendo entonces un poco más en cuanto a las marcas, qué debemos marcar, qué no debemos marcar. Esa es la idea de yo preguntarles a ustedes cómo van con el método inductivo, porque si les pongo a hacer el ejercicio y hay cositas, nos vamos a demorar más. Pero si yo tengo con claridad en qué les puedo ayudar para el proceso, me va a ser para mí y para ustedes de más beneficio. Entonces, me gusta, ya vamos a hablar un poco más de las palabras claves. ¿Hay alguna otra pregunta en cuanto al método inductivo que necesiten aclarar? Hermano, nosotros tenemos una duda, pues nosotros le habíamos hablado a María, solo que no nos dio pues como tiempo de enviarle pues como tal el salmo, como en los que teníamos dudas, pero es como por ejemplo, o sea, se nos ha hecho un poquito difícil sí la marcación, por ejemplo, en un salmo pues cualquiera, que nos diga, por ejemplo, marque las referencias a David. Entonces empezamos a leer pues el salmo como tal, y entonces empieza, por ejemplo, palabras como esta: protégeme, bendeciré, permaneceré, tengo. Entonces, pues tratábamos de hacérnoslo con las preguntas, pero por ejemplo, con protégeme, uno podría decir como, ¿quién protege? Dios. O ¿a quién protege? Que sería a David. Entonces es muy complicado porque no sabemos si lo marcamos como una referencia a un hombre, por ejemplo, en este caso, o a Dios. Entonces se nos ha hecho un poquito difícil eso. De hecho, pues en nuestra tarea muchas partes del Salmo ni siquiera las subrayamos, sino que las señalamos pues así como con un circulito o algo, porque sí fue un poquito difícil. Listo, hermana. Entonces, ahorita eso lo vamos a estar practicando en el Salmo 22. Eso también es importante, porque esas marcas las realizamos nosotros dependiendo es nuestro estilo de lectura. Algunas personas solo marcan lo más básico, los pronombres y los nombres. Otras personas marcamos verbos, pronombres, acciones, pero eso depende, es como la personalidad o la práctica que cada uno le tenga a la marcación. Entonces, eso sí ya va más en cada uno. Pero ahorita vamos a colocar un ejemplo de cómo podríamos nosotros trabajar esas marcas. Entonces, vamos a estar trabajando en las marcas, sea pronombres o acciones de la persona, que es lo que a veces también nos sucede. Y también vamos a estar trabajando en cuanto a las palabras claves. ¿Hay otra pregunta que quisiéramos hacer? ¿O todos ya lo demás lo tenemos claro? Buenas noches, pues yo tengo una preguntita, sí, pues el taller se me ha hecho un poco difícil, pues en la parte de subrayar no me ha ido tan difícil, sí, pero es que en la primera pregunta del Salmo 1 del día 5, pues tuve una pregunta en la parte de preguntas para profundizar y personalizar, en la parte que dice cómo muestran las palabras anda y se detiene y se sienta en el versículo 1, la progresión que una persona hace con los pecados y el pecado. Esa parte me alcanzó a confundir un poquito y pues no lo pude responder casi porque pues me confundí. Ok, eso sí ya es en cuanto a las preguntas que se realizan después de las marcaciones, ¿verdad? Entonces, esas preguntas nos ayudan a nosotros a sacar información de lo que ya marcamos. Entonces, lo que sí
a veces tenemos es que analizar un poco más la pregunta, o sea, no es que tratar de analizarla porque tenemos que entender es qué nos están preguntando. A mí a veces me pasa eso y tengo que leer varias veces esa pregunta y con la información que ya he sacado del texto voy contestando. Si ves que esa pregunta no tiene ninguna respuesta, pues, tranquila, no la contestes. La intención es, obviamente, la respuesta tiene que salir del texto que yo estoy estudiando, no la puedo inventar yo. Si esa pregunta es de observación del texto, si es de interpretación, obviamente sí tengo que analizar lo que ya observé y poder responder a la pregunta que me están haciendo de interpretación. Entonces, eso lo vamos a estar realizando ahorita en la práctica. Entonces, vamos a comenzar con nuestro ejercicio y yo voy a compartirles este trabajo práctico del Salmo 22. Como nosotros ya tenemos el Salmo 22 impreso, entonces vamos a estar realizando este ejercicio. Y lo primero siempre a la hora de empezar a realizar nosotros el estudio del texto que vamos a aprender, lo mejor es empezarlo a leer, ¿cierto? Como ustedes ya han ido practicando el tema de las marcaciones, vamos a leerlo rápidamente y vamos así avanzando, ¿listo? Entonces yo les voy a compartir aquí en mi pantalla el texto y vamos a estar leyendo cada uno de nosotros, ¿listo? Entonces, cada camarita, digamos, yo los tengo en mi cámara, entonces tengo a María, nos podría leer 6 versículos, Merari del 7 al 13, la hermana Mónica del 13 al 19, la hermana Marta podría leer del 19 al 25, la hermana Charit podría leer del 26 al 31. ¿Listo? Vamos a leerlo rápidamente, no vamos a marcar, pero lo vamos a leer con la intención de ver cuáles son los personajes más obvios en el texto, ¿listo? Los personajes más obvios. Entonces, comencemos. Listo. Salmo 22, grito de angustia y canto de alabanza. Para el director del coro sobre Ajelet Azahar, Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mi reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Amén. ¿Del 7 al 12 o al 13, pastor? Al 13. Ok. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas los labios, menean la cabeza diciendo: que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, pues que en Él se deleita. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar estando a los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay nadie que ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como un león que despedaza y ruge. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se han secado mi vigor y la lengua de mi pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte.
porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malhechores, me horadaron las manos de los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suerte. Pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Gracias. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Respóndeme. Hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Descienda toda de Jacob, descendencia toda de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, descendencia toda de Israel, porque él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. De ti viene mi alabanza en la congregación, mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor lo alabarán. Viva para siempre el corazón de ustedes. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. La posteridad le servirá. Esto se irá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia. A un pueblo por nacer anunciarán que Él ha hecho esto. Muchas gracias por la lectura. ¿Qué es lo más obvio que observamos en este capítulo? ¿Quiénes son los personajes más obvios? Dios, el escritor, los antepasados, el pueblo de Israel. Bueno, está Dios, obviamente el escritor, eso es importante. Escuchamos acerca de los antepasados, pero solamente los antepasados escuchamos como de primera mano. ¿Quiénes? Jacob. Fueron los padres, pero esas fueron las cosas más obvias, o hubo algo más obvio que los antepasados. Digamos, estamos estudiando un salmo. ¿Y qué es lo más obvio de un salmo? ¿Qué tipo de literatura es? Poética, ¿cierto? Ahora, ¿qué tipo de salmo es el que estamos estudiando? De alabanza. No creo tanto que sea alabanza, no. Lamento. Si vemos como leímos, dice que es un coro de angustia y canto de alabanza. O sea, hay lamento. Hay una oración hacia el Señor de una situación que está pasando. ¿Quién? El escritor, ¿cierto? Todavía no sabemos quién es el escritor. Tenemos que esperar quién es el escritor porque tenemos que ir observando más el texto. Pero sabemos que alguien escribió y sabemos que, y pues bueno, tenemos que saber qué fue lo que escribió. Si no lo vemos de primera mano, ahí es donde tenemos que ver la importancia de empezar a leer con propósito. Y ahí es cuando vamos con las marcas. Entonces, vamos a prestar mucha atención a las marcas, vamos a volver a leer y vamos a explicar cómo marcar a los personajes y qué debemos marcar dependiendo lo que cada uno de nosotros le quede lo más cómodo posible. Bueno, no es una regla que usted deba marcar como yo marco. Pero sí es importante que usted marque como se sienta cómodo para que pueda generar entendimiento pues para usted mismo. Entonces, vamos a empezar a marcar ¿a quién? Al autor.
Entonces, prestemos atención. Voy leyendo yo y cuando tengamos que marcar al autor, ustedes me van a decir, ahí marca. ¿Listo? Ahí marca. Muy bien. Dice el Salmo 22, versículo 1. Dios mío. Entonces, aquí vemos referencia al autor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Ahí qué marcamos? Me. Muy bien. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Pues ahí marcamos mi. Y de las palabras de mi clamor. Muy bien. Dios mío, de día clamo y no respondes. ¿Qué marcamos ahí? Clamo. Muy bien. Aquí es donde viene la pregunta de nuestra hermana Ángela. Sí. No veo bien el nombre. Angélica. Angélica y Sacian. Aquí hay varias cosas. Usted o puede marcar la palabra. Yo no la marco porque muchas veces eso puede ser una palabra clave del autor. ¿Qué hago yo? Puedo hacer... Ah, no, perdón, esto es una marquita que no está bien. Esto acá. Puedo hacer yo una flechita que me diga que la acción que la está realizando, ¿quién es? El autor o la persona que estoy marcando, o yo lo puedo marcar a la mitad. ¿Sí me hago entender? Eso va al estilo que usted quiera. ¿Sí? No marquemos toda la palabra porque puede ser una acción importante en el capítulo que en otra lectura la podemos marcar. Entonces ya se nos vuelve a nosotros como que, bueno, ¿la marco o no la marco? Entonces es importante que dejemos hasta que la podamos, hasta que podamos ver si la podemos marcar como personaje o como palabra como palabra clave. ¿Qué hago yo? Yo le hago una flechita así, indicando que es una acción de ¿quién? Del autor, con el mismo color del autor, ¿sí? Entonces, eso es lo que pues ciertamente realizo yo. Yo hago una flecha o de pronto también ustedes pueden hacer un número, ¿sí? ¿Qué acciones hace aquí el autor? Número 1, clamar y ya, listo. Lo puedo hacer con números o con flechas. Eso les va a ayudar a ustedes a no saturar el texto con colores y obviamente más adelante podría ser que esa palabra que está esa acción que está realizando el autor puede ser una palabra clave del capítulo. Entonces la vamos a tener que marcar de otra manera. Muy bien, seguimos leyendo. Dice, Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay aquí sí, para mí, reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados, en ti confiaron y no fueron decepcionados. ¿Hay algo para marcar al autor? No, ¿verdad? Seguimos, versículo 6. Pero yo, ahí sí viene la marca, ¿cierto? Si usted quiere puede marcar yo soy, o si usted quiere puede marcar solamente el yo, ¿sí? No importa, lo importante es que usted sepa que es del autor, ¿listo? Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Ahí marcaríamos algo del autor? Discúlpeme, hermano, marcaríamos hombre, porque se está refiriendo a que él no es hombre. Ahí es donde nosotros, obviamente, no marcamos hombre, porque es algo que ya está diciendo el autor de él. Entonces, cuando dijo yo soy. Exacto. Entonces, para no saturar tanto el texto, porque si no yo podría decir esto. Yo soy gusano y no hombre, y ya se me vuelve una marca muy grande y ya no va a tener propósito la marca. ¿Listo? Entonces, esa es la intención, obviamente, de solamente los pronombres, el yo
o los pronombres posesivos, mi, ¿sí? Mío, para identificar lo que está diciendo el autor. Entonces, yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Ahí podríamos nosotros preguntar, ¿qué está diciendo el autor de él? Entonces, ¿qué está diciendo el autor de él en el versículo 6? Que es un gusano. Un gusano, número 1. No hombre, número 2. Oprobio de los hombres, número 3. Y despreciado del pueblo, número 4. Listo. Eso es algo obvio que vemos del texto que él está diciendo esto. ¿Listo? Lo pueden hacer con numeritos o lo pueden hacer ¿con qué? Con flechas. ¿Sí? Yo soy gusano, yo soy hombre y no hombre, soy oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Lo pueden tomar de cualquier manera. La intención es que ustedes están observando la mayor información obvia acerca de quién, del autor. Muy bien, versículo 7, seguimos marcando al autor. Todos los que me ven, ahí viene un pronombre posesivo, de mí se burlan. Hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo, que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. ¿Hay algo en el versículo 8 que tengamos que marcar del autor? Yo diría que sé, porque él es el que se está deleitando. Como el autor se está deleitando en el Señor, por eso piensan que, o sea, es una contrariedad. Los están diciendo que como él se está deleitando en el Señor, que entonces le pase esto. Pero no marcamos el sé. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la acción que los hombres que menean la cabeza están viendo en él para que haga cosas hacia el Señor? Deleita. No solo deleitar. Encomienda. Se encomienda también. ¿Cierto? Pero entonces, si ustedes quieren, pueden marcar ahí esas acciones que las otras personas están viendo en el autor, que se encomienda al Señor, que Él esto aquí vemos del autor, tercera persona, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. ¿Listo? Eso. Hermano, entonces ahí se referiría a ambos, tanto a Dios como al autor. No, solamente a la tercera persona que vendría a ser el autor, porque es lo que están diciendo las otras personas que ven de él. ¿Listo? Cuando hablamos de tercera persona, es los pronombres él, ella, ¿sí? O la, lo, los, las, si es en plural. Entonces, por eso es que hay que leer con mucha observación e ir marcando de lo que el texto nos dice. Eso nos va a abrir mucho el entendimiento a la hora de leer las escrituras. Entonces, ahí terminamos en un punto final, ¿cierto? Que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él confía. ¿Quiénes hablaron estas palabras? Según lo que estamos observando. ¿Quiénes le hacían el oprobio al autor? Muy bien, los hombres, el pueblo, todos los que se burlaban de él. Entonces, des en cuenta que ya encontramos un segundo personaje o un segundo grupo importante en el texto que ahorita lo vamos a marcar. Muy bien, versículo 9. Que en él se deleita porque tú ¿cierto? Ahí marcamos, tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar estando en los pechos de mi madre. Entonces, es lo que vemos del autor. A ti fui entregado.
desde mi nacimiento. ¿Qué marcamos ahí del autor? Fui y mi. Muy bien. Fui y mi. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Listo. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay nadie que ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí. Y él me han rodeado de los 12, no, del 12. Del 12, muchos el mes, y muy bien, me han rodeado. Esa. Ese como que le gustaba ir a las plazas de toro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es buena interpretación decir eso? No, no es buena interpretación. No es que se la pasara en las plazas de toros. Él está expresando algo a Dios, ¿no? Ávidos abren su boca contra mí como un león que despedaza y ruge. Soy, este es un pronombre posesivo que identifica a la persona, soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha sacado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, ahí marcamos me han cercado, cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan. Ese puedo no se marcaría, por ejemplo. ¿Cuál, hermana? ¿En qué versículo? Ah, ok, sí. Ese puedo. Este es un ejemplo de cuando se mezcla un verbo con la acción de la persona. Entonces lo podemos marcar, ¿sí? Aquí no hay ningún problema, porque ese puedo identifica a quién, al autor. ¿Listo? Vuelvo y repito, si tú eres una persona que al marcar, te gusta marcar todo, lo puedes hacer. Si no, pues tú ya sabes que viene hablando de quién, del autor. Pero en lo personal yo marco todo también. ¿Listo? Yo soy uno que marca acciones del autor porque me ayudan a estar más atento a la lectura. Versículo 18. Se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, oh Señor, no estés lejos, fuerza mía, apresúrate a socorrerme. ¿Qué marcamos ahí? Ahí es otro ejemplo de lo que nos venía hablando Angélica, ¿no? Tú puedes hacer algo muy importante. ¿Qué hago yo? Solo marco esta parte que identifica a quién, al autor. La otra parte, ¿a quién le pertenece? A Dios. A Dios. Entonces, cuando yo marquemos Señor, ahí le hacemos la flechita. Y ahí entendemos que el socorro a la persona la trae ¿quién? El Señor a la hora de marcar. Muy bien, versículo 20. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame, y ahí viene otro ejemplo, de la boca del león y de los cuernos de los búfalos, respóndeme. ¿Listo? Y podríamos hacer esas marcas nosotros. Si no te gustaría hacer esas marcas, yo te aconsejo que cuando marques al Señor, hagas la flecha o los números, pero ya tú tienes que saber que se está hablando acerca de quién. Perdón, del autor, ¿no? Del autor. Entonces, eso es muy importante, ¿listo? Eso ya es dependiendo la práctica que tengan a la hora de marcar. Versículo 22.
hablaré. ¿Quién hablará del nombre de Dios a sus hermanos? El autor. El autor. Entonces ahí lo marcamos, el autor, ¿listo? Ahí marcamos al autor. Hablaré de tu nombre a mis hermanos, ¿listo? A mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Esta se puede marcar porque es una acción del autor. Ahora, quiero que ustedes también entiendan, en el material de Salmos, ¿cómo les pedían a ustedes que marcaran la palabra alabar? Y la estaban marcando. Porque hay palabras de alabar, justo, hay otras palabras claves que les pidieron a ustedes en sus materiales marcar. Si no se los pidieron, márquenlas como el autor. Pero si se las pidieron, volvemos a lo mismo de la palabra clamor. No la marcamos, pero sabemos que puede ser una acción ¿de quién? Del escritor. ¿Listo? Entonces podríamos al mismo ejemplo de las flechitas. El autor va a que habla y va a alabar el nombre del Señor en medio de la congregación. ¿Listo? Y solamente como para dar la info, sí, efectivamente hay una marca para eso en el estudio de los salmos y es una nubecita morada. Una nube morada. Listo. Entonces, si es una nube morada, podríamos hacer obviamente ahí la nubecita. Vamos a poner un ejemplo. Podemos hacer la nubecita morada como tenemos que marcarla, pero la flecha ya nos identifica quién es el que hace la acción de alabar. El autor. ¿Listo? Porque como es una palabra clave en todo el libro de los Salmos, entonces no la estamos marcando. Entonces, para no marcarla, o podrían lo otro, que eso es lo otro que yo también hago. Marco la palabra clave y marco también así. Entonces, yo ya sé quién está alabando. ¿Listo? Eso es lo que ustedes, esa es la libertad que me da el método inductivo a mí. Yo no tengo que marcar como mi profesor marca. O yo no tengo que marcar como otro marca. Es como yo voy entendiendo las escrituras. Y a la hora de yo mirar el texto, digamos, si yo miro mi Biblia con ese color, yo ya sé que está hablando de quién, del autor. Y si yo voy a estudiar un libro del Nuevo Testamento que es Tito, ¿cómo voy a marcar al autor de Tito? Pues con color azul. Y si yo voy a los evangelios y voy a marcar al autor, ¿de qué color aparece en mi Biblia las marcas del escritor de ese libro? Con color azul. Y es la libertad que yo tengo y es la libertad que también queremos que ustedes tengan a la hora de marcar la Biblia. No tiene que ser como nosotros les enseñamos. Pueden tener sus propias marcas. Lo importante es que ustedes se entiendan y esto lo van a lograr, obviamente, con la práctica. Entre más marcan, obviamente van a estar más aprendiendo y van a pasar mucho más tiempo en la escritura. Muy bien, seguimos leyendo. Versículo 23. Los que temen al Señor, alábenlo. Descendencia toda de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, descendencia toda de Israel. Porque él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. ¿Vemos algo del autor ahí? ¿No? Bueno, pasamos. De ti viene mi ¿qué? Mi alabanza. En la gran congregación, mis votos cumpliré delante de los que ¿qué? Temen. Aquí, si ustedes quieren, pueden marcar también que cumpliré. Si no, una flechita. Lo importante es que ustedes ya van cogiendo la práctica. Los pobres comerán y se saciarán.
Los que buscan al Señor lo alabarán. Viva para siempre el corazón de ustedes. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán, se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. La posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer. Anunciarán que Él ha hecho esto. Muy bien, hermanos. Hemos terminado. ¿Todos marcamos de la misma manera el texto? Hermano, yo le pregunto algo. Sí, señora. Aquí es donde yo me confundo y es, por decir en el versículo 24, porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado. Generalmente cuando el autor se expresa angustia, dolor, eso no se subrayaría ahí. Exacto, eso lo subrayaríamos, pero la pregunta es, ¿esto lo está diciendo él para él o para quién? Pues yo diría que a término personal no, pero en medio de su aflicción, él estaría ahí incluido. Muy bien, entonces, como no lo vemos muy obvio, o sea, como no hay una observación objetiva todavía, no lo marco. Pero si sigo haciendo más estudio a este capítulo, más adelante lo podré marcar. ¿Sí me hago entender? Entonces, esa es la importancia de nosotros leer con deseo de entender el contexto. Por el momento, lo más obvio lo vamos a plasmar y voy a compartir esta diapositiva. Todos ustedes hicieron las marcas en sus hojas. Para poder identificar el contexto, vamos a realizar la información más obvia en este cuadro. ¿Listo? Según las marcas del autor, ¿qué vemos del autor que nos muestre el contexto del capítulo? Según las marcas del autor. Entonces necesitamos ser muy veloces aquí. Ustedes ya tienen las marcas en sus textos. Entonces en el versículo 1, ¿qué podríamos aprender del autor? ¿Qué nos dice? Se siente solo. Se siente solo. Se siente abandonado. Se siente desamparado. Muy bien. ¿Qué más? Tenía la confianza en Dios. ¿En el versículo 1 o en qué versículo? Sí, señora, ahí en el 1. No, lo más obvio que yo veo es que se siente abandonado, ¿cierto? Porque, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Aquí vemos algo muy importante que dice el autor de sí mismo. Lo marcamos en mí y en mí. ¿Qué estaba haciendo él? Puede que esté sufriendo y Dios no lo escucha. Pues él siente que Dios no lo escucha. Exacto. Estaba clamando. Muy bien, estaba clamando. ¿Sí? Sienten que no lo escuchan. Muy bien. Y hay otra referencia pues, que me parece buena señalar y es el principio del versículo. Cuando dice Dios mío, y de una u otra manera está reconociendo que Dios es su Dios, no es un Dios ajeno. Excelente, buena observación. Ahí, ¿cómo podríamos colocar? Dios es su Dios. Como Dios es su Dios o Dios Muy es bien, su Dios es su Dios, y eso es muy importante, ¿no? De ahí viene su clamor
De ahí vienen sus preguntas. Se Señor. parece mucho cuando Cristo dice desierto, desierto. Cuando Cristo dice doble vez desierto, desierto. Ahí lo está diciendo 2 veces también. Dios mío, Dios mío. Sí, sí. Es Muy que bien. en una parte del Nuevo Testamento, Cristo decía, repite, desierto, desierto, os digo. Y aquí es Dios mío, Dios mío. También es Ok. doble. Esa es una buena información, pero entonces al hacerlo 2 veces vemos que lo está haciendo con intensidad. O sea, es algo serio, no es algo como que, ay, Dios mío, se machucó el dedo, Dios mío, se pegó él con la mesita de noche, Dios mío. No, aquí es algo más serio, ¿no? Aquí es algo más serio. Muy bien. ¿Qué vemos del autor así más en el versículo 2? Clama de día. Muy bien, clama de día y de noche. ¿Qué más vemos? ¿Qué más vemos más? No tiene reposo. Dice Dios mío por tercera vez. Muy bien, eso nos ayuda a ver de que a quién le está clamando él. Clama a Dios. Muy bien, entonces ahí vamos nosotros viendo qué tipo de salmo es este entonces. De Lamentaciones. Lamentación. Lamentación, de clamor, ¿sí? Vemos como que es algo personal del autor en una experiencia que tiene con Dios, una experiencia que se siente solo, que se siente abandonado, que, bueno, ¿por qué estás lejos de mi salvación? Y eso lo vamos viendo sacando la información. Y esta es la importancia a la hora de ustedes hacer listas. Esta información que ustedes están viendo acá, mis queridos hermanos, ¿sí? Te va a ayudar a sacar el contexto de lo que tú estás estudiando. Tú dirás, pero yo ya lo tengo escrito en mi Biblia. El ejercicio de hacer listas es que tú puedas interactuar con la Biblia, tú puedas meditar en lo que estás estudiando y generar un estudio más profundo y personal con tu Dios, sin que alguien te esté enseñando, porque estás tú haciendo el estudio. Esa es la intención, ese es el propósito del método inductivo. Por eso marcamos, si ustedes se dan cuenta, marcamos al autor y realizamos las listas de lo que acabamos de marcar. Nosotros no marcamos por marcar, mis hermanos, sino es para sacar información obvia, información objetiva e información con propósito, para entender lo que el capítulo o el libro me quiere decir a mí. Esa es la intención de las listas, esa es la intención de las marcas. Muy bien, ¿qué más vemos del autor? ¿Dónde volvemos a ver al autor? En el verso 6. Verso 6. Ah, ok, yo coloqué 3. Verso 6. ¿Qué dice el verso 6? ¿Qué vemos del autor? ¿Qué es gusano? Gusano. Él se autodenomina, yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres. ¿Como desprecio? Muy bien, se describe como gusano. ¿Cómo se describe más? No hombre, ¿cierto? Despreciado por el pueblo. Es Muy bien, ese es el versículo 7, no, el mismo 6. Despreciado de los hombres y del pueblo. Y oprobio de los hombres y despreciado por el pueblo.
Muy bien. ¿Entendimos el ejercicio de las marcas y las listas? Sí, señor. ¿Alguna pregunta hasta el momento, mis queridos hermanos? ¿No hay preguntas? Porque como estamos avanzando sobre el tiempo, yo quiero mostrarles que yo ya hice el ejercicio. Entonces, así quedan las marcas. ¿Listo? Así es la tabla del autor. Dios es tuyo. Yo en mis marcas ha sido abandonado. Lo hago en forma de pregunta porque es pregunta que él realiza. Su salvación y su clamor está lejos de Dios. Clama de día y noche y no tiene respuesta ni reposo. Él es gusano, oprobio y desprecio. Es burlado por las personas que lo ven. Se dice de él, se deleita en el Señor. Versículo 9, confió en el Señor, estando en los pechos de su madre. Y esta es la intención de las listas, mis amados hermanos. ¿Listo? Aquí yo les muestro en esta las marcas de los enemigos. Son los otros personajes más obvios que encontramos en el capítulo, ¿qué? 22. Entonces, hasta el momento, ¿tenemos alguna pregunta del método inductivo? En cuanto a marcas del autor y personajes. O sea, qué pena, dirán que hasta ahora hacer esa pregunta, pero eso es lo que toca hacer en todos los salmos, porque eso es lo que más o menos yo he estado haciendo, palabras claves. Bien, sí, exacto. Personajes claves y palabras claves son cosas distintas. Pero en el material que ustedes tienen de salmos, a veces no les ponían los personajes, sino palabras claves. O a veces les ponían a Dios. Entonces ustedes realizan lo que les ponen en el ejercicio de cada día. No hay problema. Pero obviamente la intención es que ustedes aprendan a hacerle un estudio completo con personas, con palabras claves, con listas de Dios, con contrastes, con comparaciones y bueno, hacer un estudio completo, ¿no? Que es lo que obviamente se está aprendiendo del método inductivo. Entonces, por el tiempo, yo creería que vamos ahora a marcar a quiénes. A los enemigos, ¿listo? Vamos a marcar a los enemigos. Hermano, perdón, antes de que empiece, tengo una pregunta. Ahora, Por ejemplo, me pongo a pensar en el libro de Génesis. Si yo fuera a intentar hacerlo como si fuera a marcar al autor, pues obviamente el autor es Moisés. Muy bien. Pero si voy a empezar a hablar, por ejemplo, está lleno, voy a decirlo así, como de historias, pues son como mini cuentos dentro de la historia. Entonces, pues señora. sería un poquito difícil hablar del autor, o sea que no aplica para todos los libros. Exacto, no aplica para todos los libros. Por eso es muy importante, antes de estudiar cada libro, tú tienes que ver lo más obvio. ¿Qué tipo de literatura es ese libro? Entonces, es histórico, ¿cierto? Entonces, cuando tú empiezas a leer Génesis, te vas a dar cuenta que el autor no aparece, pero sí aparecen personajes principales. O no solo personajes, sino eventos. Entonces, muchas veces la marca no va a ser un autor o la marca no va a ser un personaje principal, sino va a ser un evento. Y dentro de ese evento van a aparecer personajes. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que saber qué marcar. ¿Sí? Digamos, en el libro de Génesis, muchas veces no se marca al inicio el autor porque no aparece, pero el autor sí hace énfasis en ciertos personajes principales. Y si yo empiezo a marcar el capítulo 1, ¿cuál sería el personaje principal en capítulo 1? Dios. Dios. Entonces yo empiezo a marcar a Dios. Y al ver que estoy marcando a Dios, el mismo autor me va a ir mostrando qué es lo más obvio. Después de marcar a Dios, lo más obvio es marcar personajes o eventos. Eventos y personajes. Exacto. Entonces, hay unos personajes importantes y hay unos eventos importantes que aparecen en el capítulo 1. ¿Y cuáles son los eventos principales del capítulo 1 de Génesis? La creación.
La creación, ¿cierto? Muy bien. ¿Y cuáles son los personajes principales de esa creación? Adán, Eva. Adán y Eva. Muy bien, Adán y Eva. Después en capítulo 2 yo voy a empezar a marcar a Dios y a Adán y a Eva, porque el énfasis del autor me lo muestra el mismo capítulo. Observando, o sea, leyendo, observando obviamente, queriendo ver el texto objetivamente y leyendo con propósito. Por eso, el mismo contexto de lo que yo estoy leyendo me va a enseñar a mí qué marcar. Entonces, por eso es que antes de marcar, tú tienes que leer. Bueno, ¿qué voy a leer yo? Entonces, voy a empezar a leer. Y empiezo a preguntar, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más obvio? ¿Qué está pasando? ¿De quién habla? ¿Qué ocurre? ¿Cuándo pasan estas cosas? Y ahí es donde me doy cuenta qué es lo que yo debo que marcar. Si son personajes, si son eventos, si son fechas, si es profecía, dependiendo del tipo de literatura que yo vaya a estudiar. ¿Listo? Como nosotros estamos estudiando los salmos, pues obviamente va a haber personajes claves, como el autor del que escribe el salmo y las personas a las que el salmista se está refiriendo. En este caso, nos damos cuenta que él habla de algunos enemigos que él tiene. Entonces vamos a empezar a marcar a esos enemigos. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mi reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú lo libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Yo quiero preguntar algo aquí importante. ¿Por qué vamos a marcar a los enemigos y no a los antepasados? Pues el amor que está haciendo tiene que ver con todo lo que está sintiendo a raíz de los enemigos. Muy bien, porque lo más obvio es que hay una razón por la cual él clama y tiene ¿qué? Enemigos. Y esos enemigos están produciendo en el escritor algo que lo está llevando a clamar ¿a quién? A Dios. Por eso es que marcamos a los enemigos y no marcamos a los otros personajes. Muy bien, seguimos leyendo versículo 6. Pero yo soy gusano y no hombre, ¿oprobio de quiénes? De los hombres. Entonces ahí marcamos. ¿Y despreciado de quién? Del pueblo. ¿Por qué marcamos estas dos palabras? Porque hacen parte de los enemigos. Porque son las personas que le están trayendo a él la angustia o la aflicción para el clamar ¿a quién? A Dios. Y ahí ya le boté 3 palabras claves del capítulo. Muy bien. Con estos personajes nos vamos a dar cuenta cuáles son las palabras claves de este capítulo. Todos los que me ven, ahí vemos, de mí se burlan. ¿Quiénes se burlan? Los enemigos. Muy bien, entonces marcamos. Hacen muecas. Entonces ahí a quiénes marcamos. Hacen, muy bien. Con los labios menean la cabeza. Ahí podríamos también, si quieren, volvemos a la misma práctica. Marcamos, si quieren, ustedes pueden hacer con numerito 1, 2 o con flechas también. Hacen muecas, menean la cabeza. ¿Listo? Dice, que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él sé que se deleita. ¿Quiénes dicen esas cosas? Los enemigos. Muy bien, versículo 9, porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar estando a los pechos de mi madre.
A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No estés lejos de mí porque la angustia está cerca, pues no hay quien, perdón, porque no hay, pues no hay nadie que ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí. ¿A quién se refieren estos versículos? A los enemigos, pero metafóricamente. Pues no Muy sé decir bien. la palabra. Él está haciendo una comparación para él describir cómo es que sus enemigos lo están atormentando. Entonces, aquí podríamos marcar muchos, ¿sí? Fuertes, habidos, ¿sí? Y no más. Esto describe la clase de enemigos que tenía él. Cris, yo tengo una pregunta. Sí, señora. El verbo haber, o sea, el an, que es el... También, claro. Okay. Exacto, este es verbo, eso es una acción que realizan ellos también. Me han cercado con fuerza, muchos son los que lo rodean, ¿sí? Digamos, aquí también podrían, no lo marco yo porque pues queda pegado, pero entonces, habidos abren su boca contra mí, también, si lo quieren marcar así, como un león que despedaza y ruge. Entonces, eso es lo que está experimentando ¿quién? El autor acerca de los que le están atormentando, afligiendo, y por eso es que él clama. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Ahí podríamos el han o y perros, si ustedes quieren para la descripción de ellos. Me ha cercado cuadrilla de ¿qué? De malhechores. Aquí vemos una descripción de ellos también. Me horadaron las manos y los pies. ¿Quiénes horadaron? Los enemigos. Entonces ahí vamos marcando. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan. Volvemos a lo mismo. Si quieres usar el lapicito y quieres hacer las marcas así para ver las acciones de ellos, lo puedes hacer también. Se reparten entre sí mis vestidos. Entonces tú puedes o marcar toda la frase o solamente la acción. No hay, o sea, eso ya es libre de cada uno de nosotros. Y sobre mí echan suertes. Muy bien. Pero tú, oh Señor, no estés lejos, fuerza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada. Mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Responden. Esas descripciones, ¿a quiénes les está hablando? ¿Quiénes son las garras del perro? A los enemigos. Entonces, si tú quieres, las puedes marcar. Garras del perro, sí, perdón. Aquí vendría garras del perro. Sálvame la boca del león, de los cuernos de los búfalos. Mira con las descripciones que nos está dando el autor para nosotros poder entender el dolor que él quiere transmitir a la hora de leer este salmo. Hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, los que temen al Señor alábenlo, descendencia toda de Jacob, glorifíquenlo, témanlo, descendencia toda de Israel, porque él no ha despreciado. Espera que ya nos dieron tiempo para cerrar la clase ya. Porque él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción de ¿quién? Del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, ¿lo qué?
lo escuchó. De ti viene mi alabanza en la congregación, mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán, los que buscan al Señor lo alabarán. Viva para siempre el corazón de ustedes, todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán, se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo. Aún aquel que no puede conservar viva su alma, la posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer. Anunciarán que Él ha hecho esto. ¿Por qué se fueron? Ya, hermano, ya fui y volví. Volví. Yo Muy también. bien. Estamos terminando con los hermanos la explicación de las marcas y de las listas. Fue algo que estuvimos trabajando con todos los hermanos en mi grupo para poder enseñar un poco con claridad qué se debe marcar, qué no se debe marcar. ¿Listo? Entonces ya yo creo, hermano, pudimos resolver ciertas dudas que ellos tenían en cuanto a las marcas y poder también hablar acerca de cómo el contexto nos lo arroja las mismas marcas y las mismas listas. Eso es lo que nos va a dar el contexto de lo que nosotros estamos leyendo. Y el mismo texto, eso era lo que iba a pasar, pero ya por el tiempo creo que no vamos a alcanzar. El mismo texto nos va a arrojar las frases o las palabras claves, que son los temas o los subtemas de lo que quiso transmitir ¿quién? El autor. Nosotros vimos que una de las razones por las cuales el autor clamaba a Dios era ¿por qué? Porque tenía que enemigos, ¿cierto? Tenía enemigos y ahí vamos nosotros. Esos enemigos lo estaban rodeando, meneaban su cabeza, lo estaban despreciando, lo tenían por oprobio del pueblo, ¿sí? Y eso producía en él aflicción, ¿sí? Y por eso él clamaba ¿a quién? A Dios. Entonces las palabras claves para ese capítulo eran clamor, aflicción y salvación también, porque por eso él le pedía a Dios que lo salvara. Pero salvación del alma. ¿Qué clase de salvación estaba pidiendo él? De sus enemigos. De sus enemigos. Y bueno, hermanos, hasta ahí quedamos nosotros. Por el tiempo no pudimos avanzar más, pero era la idea de que ustedes aprendieran cómo el mismo contexto sale del texto. No es algo que nosotros nos inventamos. Es algo que está ahí y a través del método inductivo con las marcas y las listas es la mayor información que nosotros podemos obtener para nosotros poder seguir, obviamente, entendiendo lo que el autor quiso escribir y queriendo nosotros comprender lo que Dios quiere comprender de nosotros, ¿sí? Lo que nos pide y lo que debemos creer, lo que debemos cambiar en nuestras vidas y obviamente lo que tenemos que poner en práctica según lo aprendido en el Salmo 22. Entonces, mis amados hermanos, por el tiempo no podemos seguir, pero obviamente la regla del contexto les va a ayudar a ustedes y los que están terminando el material lo puedan aplicar ya con más claridad y pudimos también contestar ciertas preguntas en cuanto a la marcación, sea para el autor o sea para otros personajes. Entonces, mis amados hermanos, voy a dar la voz al hermano Andrés y les agradezco por el tiempo y espero que hayan pasado buen tiempo en el grupo pequeño. Bueno, hermanos, bueno, muchas gracias por participar esta noche. Espero que hayamos podido captar lo mejor posible este método de estudio de la palabra de Dios. Y bueno, hermano, vamos a orar para terminar.
y nos vemos mañana a las 7 de la noche. No, no tenga temor, hermano, porque el temor no es de Dios. Si usted no ha entregado las tareas, póngase al día, más bien trabaje duro y no se deje embargar por el temor. No, más bien trabajemos duro y igual nosotros estamos para ayudarle. Ya saben que la gracia para que la calificación sea del 100% está hasta este fin de semana. Y después de este fin de semana, pues ya se califica, pero entonces la calificación no va a ser del 100%. ¿Listo? Demos gracias. Padre, gracias porque tú a través de este salmo nos muestras el corazón que debemos tener también, Señor, que debemos buscarte, siempre apersonarnos de quién eres tú para nosotros y quién somos nosotros para ti. Siempre recordar, como lo veíamos esta noche en tu escritura, quién eres tú para nosotros, Señor. Gracias por los maestros, gracias por el tiempo juntos, Señor. Ayúdanos a pasar una buena noche, a descansar, a cobrar fuerzas y mientras que hacemos otras cosas esta noche podamos meditar en lo que hemos aprendido. Te alabamos a ti, te damos la gloria a ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias.